Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. La Biblia la podemos considerar como la mente y la voluntad de Dios puesta en palabras para cada uno de nosotros. En ella el Señor nos ofrece muchos consejos y también señales de advertencias que nosotros debemos tener en cuenta para vivir y actuar de una manera sabia. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 5, nos habla de ello. Los primeros versículos de este capítulo 5 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y el versículo 15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16 y 17, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Estos textos bíblicos nos invitan a actuar con sabiduría. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Un llamado a actuar con sabiduría. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos invita a que nosotros tenemos que mirar, que observar con detenimiento cómo es la forma en que nosotros andamos. El Señor ha prometido mostrarnos el camino que nosotros debemos andar. Y de hecho, en su palabra nosotros encontramos consejos, como decía, y advertencias también de peligros de las cuales nosotros tenemos que estar a un lado o que tenemos que evitar. Nos invita entonces a mirar con claridad nuestra conducta. Nos invita a estar alertas, a revisar con diligencia qué ocurre con nuestros actos, a hacer un pare, a observar detenidamente nuestra conducta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos descuidando en alguna cosa? ¿Nos comportamos acorde al llamado de Dios para nosotros? ¿Estamos actuando según Dios? ¿Está presente esa vieja naturaleza en nosotros y debemos hacer morir algo de esa vieja naturaleza en nosotros? ¿Qué quiere el Señor para nosotros? ¿Hay algún modelo de pensamiento que pretende infiltrarse en nuestro comportamiento? Es imperante entonces revisar. El estilo de vida debe conformarse a Cristo Jesús. El Señor nos dice en ese primer versículo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Revisar entonces toda nuestra conducta. Tenemos un modelo muy alto: imitar a Dios, andar en amor como Cristo. La estatura de la plenitud de Cristo es a la cual nosotros tenemos que llegar poco a poco, en ese día a día, con la ayuda del Señor, venciendo el pecado, obedeciendo al Señor, atendiendo el consejo de Dios, observando las señales de peligro que nos dice en la Escritura para nosotros evitarlas. Debemos andar en amor como nuestro Señor Jesús nos amó. Y ese amor de Jesús es un amor demostrado. En muchas ocasiones nosotros le expresamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a otras personas: te amo. Pero no siempre ese amor se demuestra. Muchas veces las palabras no concuerdan con los actos, actitudes disonantes. Pero Dios quiere que nosotros demostremos el amor de Dios. Dios quiere que esos atributos comunicables de Dios nosotros también los podamos comunicar a las otras personas en nuestros actos, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de proceder. El amor de Dios, repito, es un amor demostrado. Y este amor nosotros lo podemos experimentar en nuestras vidas gracias a la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el amor.
Y ese amor que Él pone en nosotros, entonces nosotros podemos también comunicarlo, podemos también hacerlo ver, podemos experimentarlo en nuestras vidas. Y a partir de eso que el Señor ha hecho en nosotros, entonces nosotros obrar. Quiere el Señor que nosotros podamos expresar su amor. ¿Cómo lo expresamos? Siendo generosos, siendo bondadosos, siendo compasivos, siendo caritativos, venciendo con el bien el mal, no haciendo cosas indebidas, porque el amor del Señor es un amor puro. En segundo lugar, tenemos que actuar con sabiduría, erradicando todo pecado de nuestras vidas. Y en este capítulo 5 hay muchos pecados que el Señor quiere que nosotros erradiquemos. Hay muchas señales que el Señor nos pone que son peligrosas si nosotros pasamos por ese camino. Nos dice en el versículo 3 de este capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Fornicación, inmundicias, avaricias, idolatría, palabras vanas. La sexualidad es un hermoso regalo que hemos recibido de nuestro Dios. Esa relación de esposo y esposa es tan especial para nuestro Señor y encuentra tal valor para Él. De hecho, Él fue el que la instituyó, que Él compara la relación del esposo con la esposa como la relación de Cristo con su iglesia. Y como en esa relación de Cristo con su iglesia no se acepta otro amor, sino únicamente el amor de nuestro Dios, entonces nosotros tenemos que comunicar el amor de Dios en nuestros actos. Entonces nuestro cuerpo también tiene que glorificar a nuestro Señor. Y nos invita a apartarnos de fornicación, de inmundicia. Y nos dice que ni siquiera se nombre entre nosotros, como conviene a santos, como conviene a los hijos de Dios que han sido purificados a través de la palabra del Señor, que han sido purificados a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que han sido purificados a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es una advertencia. Entonces no podemos practicar este pecado. Dios quiere que nosotros, sus hijos, mostremos que somos luz, que hemos sido transformados por nuestro Señor. Dios nos ha provisto una nueva naturaleza y nos ha capacitado para nosotros, con el poder del Espíritu Santo de Dios, vencer todo aquello que quiera venir a infiltrarse o que quiera dañar nuestra relación con nuestro Señor. Somos el pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que tener conductas apropiadas, propias de que somos hijos de Dios, propia de que somos la iglesia de Cristo, propias del cuerpo de Cristo. Hay pecados que pueden tener gratificación temporal, pero al final es perversión. Gratifican pero pervierten. Gratifican pero corrompen el alma. Hay patrones de conducta que la sociedad difunde, conceptos que distan mucho de lo que Dios quiere para nosotros, a través de la internet, a través de la televisión, a través de la música. Hay muchos mensajes que pretenden deteriorar el concepto que Dios tiene, el deseo de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, los valores del reino de Dios
que ha planeado para el matrimonio. La sexualidad, entonces, tenemos que experimentarla bajo los límites que Dios ha establecido y no dar rienda suelta a los apetitos de la carne. Dios quiere que sus hijos, que tú y yo, como iglesia del Señor, atesoremos en nuestro corazón la palabra del Señor, para que sea el Señor glorificado en nuestros actos, para gozar de los beneficios de la gracia de nuestro Señor en nosotros, para disfrutar esa vida plena que el Señor quiere que nosotros disfrutemos y que no estemos expuestos, como ya lo leímos en este capítulo 5 de los Efesios. Esta señalización que nos ofrece en su palabra para imitar a nuestro Dios y por ende andar en sabiduría, implica entonces también obediencia a su palabra. Nos advierte sobre el peligro de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la impureza sexual. Nos advierte de las relaciones antes del matrimonio y fuera del matrimonio. Como les decía, hoy por hoy son muchas las maneras como el modo de pensar de quienes no tienen en cuenta a Dios y aborrecen sus principios, quieren influenciar en nuestras vidas para distorsionar la verdad de Dios. Y como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tener presente la palabra del Señor, la voluntad de Dios expresada en la palabra. Los pensamientos de Dios para nosotros, esos pensamientos que son de bien para nosotros, que no son de mal. Nuestro Dios, cuando ve el resultado de la fornicación, cuando ve el resultado del adulterio, cuando ve el resultado de la lascivia, nos señala en la palabra a nosotros que tenemos que apartarnos de este pecado. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer cualquier tentación. Esta vida sabia también, este andar en sabiduría, tenemos que tenerlo presente también al observar las señales que el Señor nos deja en su palabra. Porque ninguna persona que pasa por alto esta señal sale ileso. Repito, ninguna persona que pasa por alto lo que la palabra del Señor dice, las señales del Señor en su palabra, sale ileso. Siempre va a tener consecuencias para su vida. Es menester entonces dejar esta práctica de la fornicación si has caído en ella. Si has caído en ella, debes venir al Señor con un corazón arrepentido, pedirle perdón al Señor, aceptar el perdón del Señor, apartarte completamente de esa práctica pecaminosa y decirle al Señor que te ayude cada día, consagrarte para el Señor. Consagrarte porque la Biblia dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si estás en esta práctica, debes abandonarla por completo. Recuerda que Él nos invita a deshacernos de todo aquello que pertenece a la vida antigua sin Dios, a la vieja naturaleza, al mundo de tinieblas. Tenemos entonces que obedecer al Señor, imitar a nuestro Dios y tener presente el consejo de Dios para nosotros y la advertencia en su palabra. No podemos abandonarnos a esta práctica porque lesiona nuestra vida, porque corrompe el ser moral de la persona, porque lesiona a otros, porque esta práctica daña familias, porque esta práctica debilita relaciones, porque esta práctica afecta el matrimonio, porque esta práctica deteriora el cuerpo, porque esta práctica acarrea enfermedades. Quien cae en esta práctica cae en un hoyo profundo. Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Debemos entonces rechazar toda inmundicia, todo aquello que pretenda hallar lugar en nuestros corazones. Rechazar toda ventaja hacia los demás. Rechazar todo aquello que viene a ti, que quiere encontrar gratificación para ti, pero para las otras personas daño, para otras personas desventaja. Examinar nuestra conducta a la luz de la palabra del Señor. Hay cosas de las que el Señor quiere que ni siquiera se nombren entre nosotros, ya lo hemos leído. Hay maneras de pensar, de hablar que el Señor no quiere que estén presentes en nuestras vidas. Fernando Mosquera expresa: un corazón inmundo ensucia todos los actos del hombre. Una mente sucia ensucia tanto los actos como las palabras de su proveedor. Es menester entonces rechazar, erradicar todo aquello que el Señor te ha mostrado en la palabra para que tú te deshagas de ello. Incluso nos habla de la manera de pensar, de la manera de hablar, del lenguaje al respecto, que nosotros tenemos que mirar a la luz de la palabra, de lo que Dios espera de nosotros y de las cosas que debemos evitar. Este actuar con sabiduría se ha de ver reflejado entonces en nuestra manera de hablar. La manera de hablar nuestra debe alabar a nuestro Dios, debe exaltar a nuestro Señor, debe agradar a nuestro Señor. Y hemos leído en esta carta de Efesios que hay una palabra, hay una manera de hablar que nosotros debemos erradicar. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, cosas que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Toda palabra necia, toda palabra deshonesta, toda truanería, todo aquello vergonzoso, toda aquella obscenidad, todo lo que degrada a la otra persona, al prójimo, todo chiste de doble sentido, todo vocabulario vergonzoso, toda conversación irreverente, todo aquello que celebre lo que Dios aborrece, nosotros tenemos que erradicarlos de nuestra conducta. Andar sabiamente, andar como hijos de Dios, andar como Cristo, reflejar a Cristo en nuestras vidas, reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra manera de hablar. Nuestros labios entonces tenemos que llevarlos sujetos a nuestro Señor. Como hijos de Dios estamos llamados a hablar también para bendecir y para exaltar el nombre de nuestro Señor. Hemos de revisar entonces nuestro lenguaje. La Biblia dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15:2. Que nuestro hablar entonces brote sabiduría. Que nuestra forma de hablar agrade a nuestro Señor. Que no participemos de conversaciones que aplaudan la impiedad, por el contrario, alejarnos. Porque nuestros labios deben reverenciar a nuestro Señor, agradecerle al Señor, imitarle, glorificarle. Existe también una manera de hablar de la cual nosotros debemos alejarnos. Dios quiere que nosotros le agrademos a Él y que andemos en sabiduría. Como pueblo de Dios estamos llamados a agradarle a Él. Hemos de revisar entonces de quién me rodeo, qué estoy escuchando, qué cosas o de qué cosas me tengo que alejar, qué conceptos, qué postulados, qué maneras de pensar, qué filosofías, qué antivalores quieren hacer mella en mi vida, de lo cual yo tengo que alejarme. ¿Qué manera de hablar astutamente intenta hacer mella en mi corazón? Hay conversaciones, hay palabras, hay modos de pensar que pretenden engañar. La Biblia nos está diciendo: nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 6 del capítulo 5. Entonces habrá personas que pretendan persuadirte de aquello que no agrada a Dios, de diferentes maneras. Ya hemos mencionado varias. Intentarán por cualquier medio infiltrarse en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Y el Señor quiere que nosotros andemos como hijos de Dios. Muchos pretenden con su filosofía influenciar vanamente, pero el Señor quiere que nosotros nos alejemos. Debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor revelada para nosotros. Tenemos que tener en cuenta los valores del reino. Tenemos que tener en cuenta lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que tener en cuenta quién es Dios. Un Dios de amor no va a mandarte a hacer algo que te haga daño. Un Dios de amor te va a conducir por un camino que le lleve a Él y que te permite disfrutar la plenitud de la presencia de Dios en tu vida. Un Dios de amor te va a rodear de amor. Un Dios de amor te va a mostrar su misericordia. Y por eso nos invita a dejar todos aquellos pecados que quieran infiltrarse en nuestras vidas, en nuestra manera de proceder, en nuestra conducta, a andar como Él quiere que nosotros andamos. A despojarnos del viejo hombre, a despojarnos de la vieja naturaleza. No podemos participar de las tinieblas, de la oscuridad, porque nosotros somos hijos de luz. Y los hijos de luz muestran que la luz está en su corazón para demostrarla también con sus actos. La luz tiene que mostrarse. Estamos llamados a tomar decisiones sabias. Estamos llamados a mostrar la luz de Cristo. Estamos llamados a andar como Cristo, como hijos de Dios, porque Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos entonces de estar apercibidos, de revisar nuestra conducta, de tener presente que el Señor quiere que nosotros andemos como hijos amados, que imitemos a Dios, que andemos en amor, que andemos como Cristo, que dejemos todos esos pecados que la palabra nos ha señalado en el día de hoy: fornicación, inmundicia, avaricia, esa manera de hablar irreverente, esa manera de hablar que no va acorde a lo que Dios quiere para nosotros, esa manera de hablar que no agrada a Dios. Todo aquello, toda impureza moral, todo aquello que el Señor quiere erradicar de nuestras vidas, nosotros con el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer y pedirle al Señor, si has fallado en algo, que te perdone. Y venir a su presencia con un corazón contrito, con un corazón humillado, aceptar su perdón y apartarte del mal. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu llamado hoy a andar con sabiduría. Gracias porque nos has dejado tu palabra que nos aconseja. Muchas gracias, Padre bueno. Gracias porque hoy nos invitas a revisar nuestra conducta a la luz, Señor, de tu palabra, de lo que tú has hecho en nosotros, de lo que tú eres, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque nos has invitado a apartarnos de toda fornicación, de toda inmundicia, Señor, de toda avaricia, que es idolatría. Todo aquello, Señor, que quite el primer amor a ti, Señor, lo tenemos que eliminar y hoy nuestras vidas las consagramos para ti. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor. Nuestra habla, Padre, escoge adorarte. Nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, escoge glorificar tu nombre en este día. Llevamos a ti, Señor, todo aquello que no va acorde a tu voluntad. Y cualquier pecado que hayamos cometido lo llevamos a ti, Señor, para que con tu sangre, oh Jesús, perdones nuestros pecados, ministres a nuestras vidas, Señor, y seamos esas personas que tú quieres que seamos. Bendigo a cada oyente, Señor, y oro para que tu palabra haga efecto en sus vidas, y que si hay algo de lo cual ellos tengan que apartarse, Señor, puedan venir a ti con ese corazón contrito y humillado, y encuentren perdón, redención y vida eterna. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.